Bienvenidos a las entrevistas de Paquita Jones. Hoy estamos en la segunda de ellas con Celestino García Carreño, un prestigioso abogado y conocido por todos nosotros en derecho de consumo y que defiende los intereses de todos nosotros como consumidores. Hola Celestino, ¿qué tal? Muchas gracias antes de nada por estar aquí con nosotros. A ti, Paquita, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar, creo, de un tema muy importante, una entidad financiera que conocemos, diría que todos los españoles, que es Cofidis. Pues es francesa, ¿lo sabías? No, no lo sabía, El pero capital francés. pues aquí es muy conocida, en Francia supongo que también, claro. También. Vamos al lío. Tenía hasta un equipo ciclista. Mira, es verdad, lo recuerdo. Celestino, vamos al lío. 24,51% TAE en Cofidis. Eso, pues, no parece precisamente barato así de primeras. Pero el de Super hoy en día, ¿qué diría? ¿Sería usura o no sería usura? Usura, en vista de las últimas resoluciones que ha dictado el Supremo en esta materia, no se consideraría usura, porque, sí, no me pongas esa cara, Paquita, no se consideraría usura porque como hay que sumarle 6 puntos a la media de los créditos al consumo, pues ese 24,51 va a estar en la mayoría de los casos por debajo, y también te diría que tampoco conviene reclamar hoy por usura este tipo de contratos. Pero ¿cómo puede ser entonces que un 24,51% no sea usurario? Ya, a mí también me parece una burrada, pero ese es el criterio jurisprudencial que hay ahora. Como le hay que sumar 6 puntos a la medida de los créditos al consumo, pues esto hace que, bueno, en algunos meses puede que sea usurario, pero en la mayoría no. Y yo es que no recomiendo siquiera que se ataque este tipo de contratos por la usura en la actualidad. Vale, pero vamos a centrarnos en la usura un momentito solo. Sí. Entonces, con esa famosa regla del Supremo de los 6 puntos, hay préstamos que parecen caros, pero realmente, o sea, legalmente son aceptables entonces. Legalmente no son aceptables porque no solamente tienes que mirar la nulidad desde el punto de vista de la usura, sino que hay una cosa que yo diría que en la actualidad resulta hasta más importante y más beneficiosa para que el consumidor reclame, que es la falta de transparencia de estos contratos. Que de momento todos los que han pasado por mis manos, se puede decir que todos son nulos por falta de transparencia. Vale, es cierto que en tus vídeos ya llevamos un tiempo, tú llevas diciendo un tiempo, que la batalla ya no está en la usura, sino en la transparencia. Sí. ¿Y qué significa exactamente esto? La batalla no está en la usura, sino en la transparencia, porque, bueno, por lo que sea, el Tribunal Supremo ha decidido cargarse la usura. Las reclamaciones por usura hoy pues han quedado para cosas muy concretas, porque se han atacado desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de esto de los 6 puntos, lo que tú has mencionado anteriormente, que hay que hacer una comparación con la media de los productos y sumarle 6 puntos, lo que hace pues que muchos contratos no sean ya usurarios desde ese punto de vista. Es un criterio que el Tribunal Supremo, pues yo lo considero una invención, porque lo de los 6 puntos, ¿por qué 6 puntos y no 5 o 4 o 7 o 8? Bueno, es totalmente arbitrario y el Tribunal Supremo ha decidido colocar ese límite, esa frontera en los 6 puntos. Y desde otro punto de vista, por la cuestión de la prescripción. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal Supremo también ha dicho que un contrato, pues los contratos muchas veces de revolving pues tienen mucho más de 5 años, ¿no? Entonces ha puesto un límite también de 5 años y 82 días para atrás, para que se aplique la prescripción, y eso hace que la devolución pues se vea muy recortada. Entonces, en la actualidad, lo que entiendo yo, el mejor consejo para el consumidor es atacar este tipo de contratos desde el punto de vista de la falta de transparencia, y ahí el consumidor, la experiencia que tenemos es que el consumidor triunfa. ¿Y por qué triunfa? Vale, pues ahí va. Vamos a centrar el tema en la transparencia. Si a un cliente de Cofidis le dan un préstamo al 24,51%, ¿qué información deben de haberle dado antes de firmar? Esa es la cuestión más importante. ¿Qué información tienen que haberle dado antes de firmar? Porque ese es el criterio que ha establecido el Tribunal Supremo, tanto en la sentencia 154 como en la 155/2025, y recientemente en la sentencia que declara la nulidad de la tarjeta PAS de Carrefour. ¿Qué información le tienen que dar al consumidor antes de quedar obligado? Tiene que ser una información precontractual. Esto es una cosa que mata la mayoría de este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque la información no es precontractual.
sino que es coetánea. ¿Qué quiere decir esto que sea coetánea? Bueno, la normativa en materia de crédito al consumo, en los artículos 7, 10 y 11, dice que el consumidor tiene que tener información precontractual, es decir, con anterioridad al contrato y con antelación suficiente que le permita comprender la carga jurídica y económica del contrato y comparar ofertas. Bueno, pues en estos casos lo que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones es que esa información no es precontractual, sino que es coetánea, que es un palabra que quiere decir pues que esa información te la dan cuando firmas el contrato. Tú firmas el contrato y además te dan esa información, que suele corresponderse con unos documentos que se encabeza con la expresión información normalizada europea. Bueno, pues si te fijas, pues en la mayoría de los contratos de Cofidis vas a ver que la fecha de la firma del contrato coincide exactamente con la fecha de la información normalizada europea. Bueno, pues eso hace que ese contrato no valga. Vale, y esa información que deberían de darle, tienen que explicar cuánto va a pagar en total, cómo evoluciona la deuda, si hay bola de nieve, el efecto bola de nieve, o basta con que pongan la TAE en un papel y ya está. Bueno, lo que se hace normalmente es hacer una especie de resumen del contrato y ese resumen del contrato no es suficiente porque no es efectivo. Es decir, lo que se exige, el criterio jurisprudencial es, primero, como te expliqué antes, que esa información normalizada europea, que esa información precontractual, sea verdaderamente precontractual, es decir, que no esté, que no tenga la misma fecha, tiene que haber un tiempo suficiente para que el consumidor reflexione en lo que está firmando, para que comprenda lo que está firmando, el alcance de lo que está firmando y pueda compararlo con otros productos, por un lado, pero por otro lado tiene que tener efectividad, es decir, tiene que haber unas explicaciones que hagan que el consumidor comprenda en realidad lo que está firmando. Tú has hablado del deudor cautivo y el efecto bola de nieve. Bueno, estos dos efectos son los que produce otro palabra que es el anatocismo. El anatocismo es el interés del interés que se produce en estos contratos de revolving. ¿Por qué? Porque el interés en estos contratos no se aplica como en un crédito normal. En un crédito normal el interés se aplica a lo que te prestan, al capital prestado. Sin embargo, en los contratos revolving el interés no se aplica al capital prestado, sino a un concepto distinto, que es el saldo deudor. Es decir, en ese saldo deudor, el saldo deudor es un concepto heterogéneo en el cual se van sumando todos los meses los intereses de la cantidad que tú has dispuesto y todavía no has amortizado. Es decir, que se va hinchando, provocando efectivamente ese efecto caldo gordo, efecto bola de nieve que hace pues, que la deuda no baje si pagas la cantidad mínima. Celestino, te hemos escuchado tanto hoy como en muchos vídeos que has publicado en tus redes sociales hablar continuamente de dos sentencias del Tribunal Supremo, la 154 y la 155. ¿Qué dicen exactamente estas sentencias sobre esto, sobre la falta de transparencia de los contratos? Bueno, estas sentencias son dos sentencias muy importantes, son de 30 de enero del año 2025 y en estas sentencias pues se establece más o menos esto que te he tratado de explicar anteriormente, que el consumidor tiene que tener una información precontractual que le permita comprender todo esto, comprender esos dos conceptos. ¿Por qué el revolving te puede convertir en un deudor cautivo y lo que es el efecto bola de nieve? Esos dos conceptos, ¿cómo puede llegar a entenderlos el consumidor? Pues la única manera de entenderlos es a través de simulaciones. Se tienen que llevar a cabo simulaciones, pero simulaciones comprensibles, porque en muchos de estos contratos hay simulaciones que no valen para nada. ¿Por qué no valen para nada? Porque normalmente lo que hacen es darte una simulación no propia de una tarjeta de crédito. Porque cuando tienes una tarjeta de crédito, lo que haces es disposiciones continuas, ¿no? Sin embargo, las simulaciones que te dan este tipo de contratos son distintas. Te dicen, bueno, pues si se dispone de 1.000 euros, se tardará tanto tiempo en pagar y se pagarán tantos intereses. Eso no es una simulación válida para el crédito revolving. O sea, que es cierto que el Tribunal Supremo ahora exige que el consumidor pueda comparar ofertas, por así decirlo, son ofertas realmente antes de contratar. Bueno, es que eso es una de las cosas que la normativa en materia de consumo exige, ¿no? Que el consumidor, antes de obligarse, tenga información que le permita comparar. Y Celestino, por tu experiencia, Cofidis da esta información antes de firmar el contrato o no cumple ese requisito que ha fijado el Tribunal Supremo. No, no lo cumple. Yo
por lo menos los contratos que han pasado por mis manos, lo que veo es que lo que hace Cofidis es que se firma tanto el contrato como esa supuesta información precontractual a la vez. Eh, Siempre utilizo la expresión que en el pecado lleva la penitencia. ¿Por qué? Bueno, porque la entidad lo que quiere es un comerciante, lo que quiere es cerrar operaciones, cerrar ventas. Y obviamente si le das al consumidor la oportunidad de pensar, pues estás haciendo que pueda no cerrarse esa venta, ¿no? Porque el consumidor puede decidir, bueno, que no le conviene, porque analice las consecuencias que tiene desde el punto de vista económico y no acepte, o porque compare con otros productos y decida, pues mira, no voy a contratar con Cofidis, voy a contratar con otra entidad. Esto lo hacen las entidades precisamente para evitar que el cliente pueda tomar otras decisiones y puedan perder la venta. Y en ese sentido, claro, están vulnerando lo que dice la norma, porque la norma es muy clara. Hay que darle siempre al cliente la posibilidad de que comprenda y que compare. Y para eso se necesita un tiempo de reflexión que obviamente si se firma todo a la vez, pues no va a tener. Vale. Empresas como Cofidis, ahora mismo muchos de sus contratos se firman online, ¿no? Sí. ¿Es lo mismo firmar rápido online que recibir toda la información con tiempo para pensarlo? Es lo mismo porque la entidad sigue teniendo la obligación de que conste ese plazo de reflexión. Y yo lo que veo es que si se firma online, también se firma todo a la vez. No se cumple el requisito legal del plazo de reflexión. ¿Y qué pasa si se firma con el móvil? En 5 minutos desde el móvil hacemos la firma del contrato. Bueno, pues que no se está respetando necesariamente ese plazo de reflexión establecido por la norma y a mi juicio, y bueno, ya estamos obteniendo sentencias en ese sentido, eso da lugar a que el contrato sea nulo por falta de transparencia, precisamente por no respetar esa normativa imperativa en materia de consumo. Entonces, se puede decir que muchos contratos de Cofidis son formalmente válidos, pero materialmente incomprensibles para el consumidor. Bueno, hay muchos que son materialmente incomprensibles, pero yo te diría que la gran mayoría también son formalmente nulos, porque no cumplen con este requisito formal del plazo de reflexión que impone la ley. Bueno, pues entonces vamos a llevar el tema a lo importante, ¿no? Que al final es lo que le interesa a la gente. ¿Se puede anular un préstamo de Cofidis al 24,51% aunque no sea usurario? Sí, bueno, normalmente Cofidis no tiene, bueno, es verdad que por mis manos han pasado también algún préstamo de Cofidis, pero lo normal es que se trate de líneas de crédito revolving. ¿Se puede anular? Sí, obviamente se puede anular, aunque no sea por usura en la actualidad, porque ni siquiera convendría, aunque puede haber algún mes en el que, como te digo, eh, sumándole los 6 puntos a la media del crédito sea usurario, no conviene desde el punto de vista de la prescripción. ¿Por qué? Lo más sencillo es acudir a la falta de transparencia que no está sujeta a esta limitación de prescripción y se puede reclamar la nulidad del contrato y que se devuelva todo lo que el cliente haya pagado por encima de la cantidad financiada desde el propio inicio del contrato. Mm, Todos hemos visto últimamente noticias, reportajes, entrevistas sobre una sentencia del Tribunal Supremo, la 257/2026. ¿Qué ha cambiado con esta sentencia? Bueno, esta es la sentencia de Carrefour. Es una sentencia en la que se declara la nulidad de este tipo de contratos de Carrefour. En realidad no existe un cambio, se mantiene. Digamos que si las sentencias 154 y 155 fueron la confirmación de que efectivamente los contratos de Cofidis y bueno, de otras entidades eran nulos por falta de transparencia, esto es la validación definitiva de que efectivamente estos contratos son nulos por todas estas razones, ¿no? Porque no se da esa información precontractual al consumidor que le permita comprender y comparar. O sea que podemos decir que el Supremo ya está anulando contratos sin entrar siquiera a debatir si hay usura o no hay usura. Efectivamente, digamos que la falta de transparencia es un control distinto al de la usura y hoy por hoy mucho más favorable para el interés del consumidor. Entonces, podemos decir
que antes todo lo basábamos en la TAE, en un número, y ahora todo es información previa. Sí, digamos que antes íbamos a la TAE, al porcentaje, al precio, digamos, del contrato, y en la actualidad todo recae sobre el sistema y la comprensión que tiene el consumidor de ese sistema. Vale. Entonces, a efectos prácticos, ¿no? Supongamos que nos está viendo alguien en su casa, en su trabajo, donde sea, que tiene un contrato con Cofidis y quiere reclamar a Cofidis. ¿Qué tiene que demostrar exactamente para poder reclamar? Bueno, lo primero que hay que tener es toda la documentación que te permita reclamar. Nosotros, para hacer esa reclamación, únicamente necesitaríamos un recibo. Si puede ser el recibo de Cofidis, pues mejor. Y si no se tuviera el recibo de Cofidis, pues nos valdría incluso un cargo bancario en el que aparezca. Y a través de los instrumentos legales del artículo 7.2 y 8.3 de la Orden de Transparencia Bancaria y del artículo 33 de la Orden ETD 699/20 de crédito revolvente, podemos obtener toda la documentación que nos permita reclamar. Vamos a poder obtener el contrato, todos los recibos de la relación contractual, unos cuadros en materia de transparencia, un cuadro resumen y un cuadro prospectivo de lo que queda, de cuánto va a terminar, cuándo va a terminar de pagar y cuánto va a pagar si se mantiene la cuota actual. Toda esta documentación en materia de falta de transparencia la podemos obtener fácilmente, y una vez que tengamos eso, pues ya es aplicar lo que ha dicho el Tribunal Supremo en esa sentencia. Cuando dices la podemos conseguir fácilmente, ¿te refieres al consumidor? Porque para nosotros no es fácil conseguirla. ¿O te refieres a vosotros? No, utilizando los mecanismos procesales. Hoy por hoy es necesario interponer con carácter previo o remitir un burofax o presentar una conciliación para que el banco entregue esta documentación. Muchas veces el banco ya lo está entregando, en otras ocasiones hay que reclamarlo judicialmente, pero se puede obtener esa documentación, y una vez que tenemos esa documentación ya pasaríamos a la segunda fase, que es la reclamación en materia de nulidad y la solicitud de que se declare la nulidad del crédito y se devuelva al consumidor la diferencia entre todo lo que ha pagado y lo que ha financiado. Para ir concluyendo y que la gente se quede con una idea clara. Te lo pongo fácil. Cofidis al 24,51% es reclamable, sí o no. Sí, es reclamable totalmente. Tenemos un montón de sentencias que así lo acreditan en materia de falta de transparencia, y no estamos teniendo dificultades para conseguir defender el derecho del consumidor en este sentido. O sea, que dirías que hay miles de contratos que pueden caer, que pueden declararse nulos, ¿no? Sí. De momento, todos los contratos que han pasado por mis manos, yo creo que se les puede aplicar sin problema lo que han dicho estas sentencias, la 154 y 155 del 25 y la 257 del 26. Vale, una última pregunta, ¿no? Que quizá viene dado este error, bueno, pues por todos estos años, lo que se ha visto en redes, lo que se ha leído del Tribunal Supremo. El gran error del consumidor es pensar que solo se puede reclamar si hay usura. Bueno, ha habido un momento en el cual, pues, esa sentencia, la 258-23, que establecía ese criterio de los 6 puntos, pues ha sido un jarro de agua fría, pero sí es verdad que después, primero la jurisprudencia de las audiencias provinciales ha ido paulatinamente, aunque había focos de resistencia, dando la razón al consumidor cuando reclamaba en materia de falta de transparencia, y hoy por hoy, pues, tenemos una jurisprudencia con 3 sentencias clarísimas por parte del Tribunal Supremo que establecen la nulidad por falta de transparencia de estos contratos. Pues entonces yo me quedo con el mensaje al final de la entrevista, que el problema ya no es que el interés sea alto, sino que el problema es que nadie te explicó lo que realmente estabas firmando. Efectivamente, que no recibiste la información, que no tiene que ser al momento de firmar, sino anterior incluso a obligarte, en la que se te explique todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Celestino, como siempre, por informarnos, por ilustrarnos sobre temas de derecho bancario que nos afectan. Al final, si no a todos, a la inmensa mayoría. Y si estás de acuerdo, nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Adiós.